a correr. Los personajes de los cuentos decidieron un día escaparse de los libros. Siempre guardados y apretaditos en las estanterías, estaban cansados de estar ahí, entre las páginas. Querían vivir como los niños. Blancanieves y los 7 enanitos lo primero que hicieron fue montarse en un autobús. A los enanitos les encantaba, pero como eran tan pequeñitos, no alcanzaron a poner el pie en el estribo. El chofer se impacientó y arrancó antes de que hubieran subido todos. El más chiquitín se quedó en el suelo. No le dio tiempo a subir y al cerrarse las puertas de golpe, se encontró solo y perdido en medio de grandes ruedas de coches que pasaban a enormes velocidades. ¡Qué susto se llevó! Por fortuna, Blancanieves y los otros 6 se dieron cuenta en el acto. Se apearon del autobús en la primera parada y volvieron a recogerlo. Lo encontraron llorando en la acera, asustado de la ciudad. Caperucita fue a comprarse unas botas nuevas, y como eran tan caras y ella no llevaba dinero para ir por el bosque, no lo necesitaba nunca. El vendedor se le quedó, a cambio, la cestita de los dulces que llevaba para su abuela, y tuvo que volver a casa a que su mamá le hiciera otros. La bella durmiente del bosque fue la que lo pasó mejor. Como tenía tanto sueño, se quedaba dormida en todas partes, en el cine, en los bancos de la estación del metro, en los parterres de los parques. Donde encontraba un lugar para echarse, se echaba y ala, a dormir. Pero llegaba el guardia y le mandaba levantarse enseguida. Un día encontró la solución. Fue a una casa donde vendían camas y colchones y se metió en un escaparate, donde había expuesta una cama preciosa, con unos colchones mullidos que le apetecían muchísimo. Se echó en ella y se quedó dormida. La gente al pasar se quedaba mirando. Pero si es la mismísima durmiente del bosque, decían. La noticia corrió y fue una enorme propaganda para la tienda de colchones. Todo el mundo quería dormir como la bella. El amo de la tienda se puso tan contento de lo bien que le iba el negocio desde que la bella durmiente estaba en su escaparate, que invitó a todos los niños y a los personajes de los cuentos a una gran fiesta. Pero a estos últimos era difícil encontrarlos. Todos se habían escapado y nadie sabía por dónde andaban. Así que anunciaron la fiesta por radio y televisión, y el día del convite fueron llegando uno a uno. El patito feo, que estaba ya hecho un cisne elegantísimo. La bailarina con sus zapatillas rojas. Los 3 cerditos. El gato con botas. El príncipe feliz y la golondrina. El flautista de Hamelín con sus ratas y sus niños. Hubo cientos de invitados, y mientras unos contaban lo que les había sucedido, los demás aprovecharon la ocasión para hartarse de dulces y golosinas. Un milagro en las tiendas. Era por la mañana. La ciudad estaba alegre y tranquila. De pronto, las sirenas empezaron a sonar y las personas corrían y gritaban: ¡Fuego, fuego en el bazar! ¡Oh, que se queman nuestros vestidos nuevos!, lloraban las muñecas. ¡Socorro, socorro, ayuda!, exclamaban los soldaditos de plomo. Y todo el mundo se puso a trabajar para ayudar a los infelices juguetes, mientras los bomberos echaban torrentes de agua con sus mangueras. Pero hacía falta más ayuda. Entonces ocurrió algo increíble en las tiendas de la ciudad. Los zapatos, las botas y las sandalias de la zapatería corrían como locos hacia el bazar. Pobres muñecas, pobres soldados, se han quedado descalzos y nos necesitan. De la pastelería,
Los pasteles, tartas y bombones salían de puntillas para no ensuciarse. Daremos nuestra crema. Necesitan reponerse del susto. Y nuestro chocolate salvará a los heridos más graves, decían los riquísimos bombones. En la heladería, miles de helados se metían en sus cucuruchos y saltaban a la calle. «Adelante», gritaban. «Los juguetes han pasado mucho calor. Nosotros apagaremos su sed». A las pocas horas, el incendio había terminado feliz y dulcemente. Yo creo que fue la única vez en la historia que las tiendas regalaban, de verdad, sus cosas. Los desparejados. Un día se reunieron todas las cosas que eran pares: las tijeras, las gafas, los guantes, los calcetines, los zapatos y qué sé yo cuántas más. Estaban cansadas de ir siempre una con la otra a rastras, así que decidieron separarse por un tiempo y volverse a encontrar luego para contarse sus aventuras. Lo hicieron como habían pensado y se soltaron todos. A una parte de las tijeras la encontró un mecánico y al verla la cogió y dijo: «Mira qué suerte, con este trasto voy a hacer palanca para arrancar los clavos oxidados que se me resisten siempre». Desde aquel día, la pobre tuvo que apretar más que en toda su vida para conseguir hacer saltar los tornillos que, a causa del tiempo, tenían una costra con la que se agarraban fuertemente a lo que fuera. Una vez, la pobre media tijera quedó agotada después de luchar con un clavo viejo. Era un trabajo duro, muy duro, y además no tenía a nadie con quien compartir sus fatigas y sus penas. El otro lado de la tijera fue a parar a manos de un viejo trapero muy pobre, que vivía de recoger cartones y papeles. Cuánto se alegró y pensó muy contento: «Esto sí que me irá bien para cortar el cartón. No tendré que llevar estos paquetes tan grandes. Los haré a trozos más chicos y serán mucho más cómodos de transportar». Pero la pobre media tijera no sentía lo mismo. Ella estaba haciendo de cuchillo y la fuerza que tenía que hacer para rajar el cartón la dejaba agotada. Como solo había cortado hilos de colores y algún que otro papel, ahora se desesperaba porque se las tenía que haber con gruesos cartones, duros y resistentes. Lo peor era cuando la ponían a pelar patatas, cómo se estremecía, se moría de frío. Y si tenía que hacer sopa del pan seco y duro, todo le dolía. Entonces la media tijera sudaba y sudaba. Los guantes no lo pasaron mucho mejor. Los pobres, desde que se separaron, ya no salieron más de paseo ni fueron al cine ni a merendar. Uno lo encontró un jardinero, que se lo puso para quitarles los pinchos a los rosales. «¡Ay, ay!», decía el guante a cada pinchazo. Pero el jardinero se reía por dentro y decía por lo bajo: «Anda, ¿qué quieres? Para eso estás». Mientras pensaba: «Todo eso me estoy ahorrando yo». Al otro guante lo emplearon para limpiar zapatos. ¿Cuánto lustre tuvo que dar? Menos mal que se hizo amigo de la gamuza y que se inventaron una canción con mucho ritmo para fregar al compás. Cantaban y fregaban, y así llegaban a la noche rendidos, pero contentos. A los zapatos les pasaron cosas muy extrañas. Al ver uno solo, en la casa donde estaban, y no encontrar el otro por ninguna parte, lo tiraron a la basura. El basurero lo llevó a un gran campo lleno de papelotes y porquerías, y el zapato se quedó aguantando el sol de la mañana y el frío de la noche. Se estaba quedando seco y empezaba a arrugarse, cuando vino una ratita y se le metió dentro. Allí la rata se encontró bien y determinó que le serviría de casita para guarecerse cuando empezara a llover. En medio de todo, el zapato no estaba descontento. Sentía dentro el calorcillo vivo,
como cuando tenía metido el pie del niño que lo usaba. Al otro, en cambio, lo encontraron unos chicos de la calle y lo hicieron servir de pelota. Golpe va, golpe viene. Lo arrastraban por las calles al ir y al venir de la escuela. Llegaron a jugar partidos de fútbol con él. Una vez se le descosía un punto, otra se le abría un poco la suela. El zapato se fue deshaciendo poco a poco hasta que se olvidaron de él y se quedó tirado en un rincón de un campo. Y en esas llegó el día del reencuentro. Todos estaban bastante estropeados, pero qué alegría tuvieron al volver a encontrarse. Tanta que decidieron no separarse jamás. Las canicas de Guillermo. Las canicas de Guillermo estaban todas juntas, guardadas en una bolsa. Guillermo sabía jugar muy bien y todos los días, cuando jugaba con sus amigos, les ganaba más y más. Ya casi no cabían en la bolsa. Estaban apretadas, incómodas, y los demás niños se iban quedando sin canicas. «Hola», decía una verde a otra azul que acababa de entrar. «Yo te conozco». «Claro, estábamos juntas en el bolsillo de Alejandro, ¿te acuerdas?» «Vaya, ¿ya estás aquí tú también?», preguntaba otra amarilla al ver llegar una marrón. Cosas así ocurrían todos los días. Las canicas se empujaban, se escurrían entre otras. Algunas rodaban por debajo de las otras y aplastaban a las demás, intentando colocarse mejor. La bolsa se estiraba, se abultaba, se hundía, según los empujones, las apreturas, los traslados que había por dentro. Al fin se cansaron de estar tan apretadas y decidieron que al día siguiente todo se arreglaría. Y en efecto, cuando Guillermo tiraba una canica, en vez de ir directamente a darle a la de su amigo, su bolita, un poco antes de llegar al choque, lo esquivaba, se apartaba un poco y pasaba veloz sin tocar a la otra, de modo que iba a parar muy lejos de donde Guillermo pensaba que tenía que ir. Esa ya no volvía. Iba a parar directamente al bolsillo del amigo. Así ocurrió una y otra vez. Guillermo no comprendía cómo ocurrían aquellas cosas, pero las canicas fueron escapando todas, hasta que todo volvió a quedar como al principio. Cada uno tenía bolas para jugar, y niños y bolas se divertían mucho más. Los tres cerditos. Eran tres cerditos. El primero construyó una casa de paja. El segundo construyó una casa de madera. El tercero construyó una casa de piedra. Llegó el lobo, sopló y sopló, y la casa de paja se derrumbó. El cerdito fue a esconderse en la casa de madera con su hermano. Llegó el lobo, sopló y sopló, y la casa de madera se derrumbó. Los dos cerditos fueron a esconderse en la casa de piedra con su hermano. Llegó el lobo, sopló y sopló, pero la casa no se derrumbó. Muy enfadado, el lobo subió al tejado y se puso a soplar por la chimenea. Pero la cabeza le pesaba tanto que se cayó por la chimenea dentro de la olla de sopa de los tres cerditos. No la toquéis. ¿Has visto alguna vez las luciérnagas? Son preciosas. En las noches de verano, cuando todo está oscuro, a veces, entre la hierba, se ve lucir una estrella. Es una luciérnaga con su farolillo. No la toquéis. Dicen que, como era pequeñita y se disimulaba fácilmente entre los terroncitos de tierra, de día es feucha, aplastada, de color terroso.
Una vez que los animales decidieron guardar un tesoro donde no lo descubrieran los ojos de los hombres, le confiaron a ella que lo escondiera en cualquier rincón del prado. Pensaron que nadie se daría cuenta de dónde lo ponía, que nadie se fijaría en ella. Pero como la noche era muy oscura, le cayó de las manos y lo perdió. Por más que anduvo buscando, no consiguió encontrarlo. Entonces, angustiada, casi desesperada, miró a una estrella y le habló así: «Estrella, por favor, ayúdame, tengo que encontrarlo». La estrella hizo cuanto pudo por el animal que imploraba tan desesperadamente. Dejó caer una chispa de su luz y se la dio a la luciérnaga para que le sirviera de farol, con el que buscar mejor lo que había perdido. Como era de esperar, lo encontró aquella misma noche. Pero como no supo cómo devolverle la luz a la estrella, aún sigue encendiendo su farolillo para pasear por las noches, o se queda en un rincón con su estrella encendida para maravillarnos a todos. Si la veis en el campo, no la toquéis. ¿Os atreveríais a tocar una estrella? Miradla y alegraos de tener luz de estrellas tan cerca de nosotros. Las desgracias de Rodolfo. El ratón Rodolfo no se encuentra bien y llama al doctor Basilio para que venga a visitarle. Rodolfo se lamenta. Ya he usado 30 pañuelos y he estornudado 130 veces. El doctor le mira la lengua. Rodolfo, tienes la gripe japonesa, 8 días de cama. Después de una semana, Rodolfo está mucho mejor y decide levantarse. Al saltar de la cama, se le enreda la pata en los flecos de la alfombra y ¡flas!, al suelo. El doctor Basilio vuelve para vendarle el tobillo lastimado y le recomienda una semana de descanso. Rodolfo, enfadado, frunce el ceño. Rodolfo pasa el tiempo tumbado en el sofá, leyendo cuentos o mirando dibujos. Ya está aburrido de estarse quieto, de leer y de mirar ilustraciones, y decide tomar una buena merienda. Rodolfo abre una caja de galletas y, de mordisco en mordisco, se la zampa toda. Luego, recuerda que tiene una bolsa llena de buñuelos y, de bocado en bocado, se los traga todos. Y lo que tenía que ocurrir, ocurre. Rodolfo ha comido demasiado y tiene una indigestión. Está muy pálido y se siente mal. Lo mejor es no tomar nada y meterse en cama. No me levantaré jamás, promete Rodolfo, malhumorado. Pero qué mal se está en la cama. El colchón le pincha la espalda, la almohada le molesta en la nuca, el edredón le pesa en las patas. Tiene calor, tiene frío, tiene sed, tiene hambre. Pero, sobre todo, se aburre de estar solo. Precisamente en ese momento, el doctor Basilio pasa a hacerle una visita. Otra vez en la cama, Rodolfo. Ya estás curado de pies a cabeza, debes levantarte. Rodolfo, furioso, le contesta que se vaya a freír espárragos. Don Basilio se marcha y llama a casa de la rata Brunilda. Hay que conseguir que Rodolfo se levante, dice el doctor. Le invitaré a merendar, responde la ratita. Al día siguiente, Rodolfo recibe una invitación para tomar el té con pastelitos de manzana en casa de Brunilda. Rodolfo decide levantarse, se lava y se peina, busca su traje más elegante y su sombrero nuevo. Por el camino coge unas margaritas y hace un ramo para ofrecérselo a Brunilda. Cuando llega delante de la puerta de la ratita, ve un letrero que dice: «Prohibido entrar, tengo paperas». Rodolfo, de rabia, se come el ramo de margaritas y da media vuelta, pero Brunilda abre la puerta y dice riendo: «Rodolfo, no te vayas, era solo una broma». Y Rodolfo se echa a reír y se van los dos a tomar el té con los pastelitos.
El rey bizcocho. Érase una vez una doncella llamada Almendrina que lloraba, un general llamado Estrategia que se lamentaba, un pastelero llamado Mazapán que sollozaba, un sastre llamado Hilo Fino que suspiraba y un rey llamado Bizcocho I que gemía, triste, muy triste. La víspera de lo que vamos a contar, el rey Bizcocho había estado paseando muy contento por su jardín, montado en su caballo de cartón. Acababa de probarse un precioso traje rojo que le preparaba el sastre Hilo Fino para el día de su cumpleaños. ¿Qué había ocurrido? Pues que mientras paseaba por el jardín, un pajarito azul que revoloteaba por los rosales le había susurrado al oído: «Soy Pluma, un pobre pajarito. Tú, que eres el rey, crees que lo tienes todo. Pues no, yo sé volar y tú no». A partir de entonces, el rey ya no pudo pensar en otra cosa. Él también quería volar. ¿Cómo hacerlo? El rey preguntó al general Estrategia, pero este no tenía ni idea, solo entendía de batallas. Luego preguntó a su doncella Almendrina. Ella tampoco sabía cómo hacerlo, solo entendía de limpieza. Más tarde preguntó a su pastelero Mazapán. Tampoco se le ocurría ninguna idea, solo entendía de pasteles. Al final preguntó al sastre Hilo Fino, y tampoco imaginaba cómo, solo entendía de trajes. El rey decidió probarlo por su cuenta, corriendo y agitando los brazos, pero solo consiguió darse un buen porrazo. El pajarito azul llamaba cada día a la ventana del rey: «Yo sé volar y tú no». El rey, enfadado, decidió ir a ver al gato Bernabé, que era conocido por su glotonería y por sus poderes mágicos. «Oh rey, si prometes que podré ir a palacio a comer todos los pasteles que desee, te daré la solución mágica para que puedas volar». El rey le prometió enseguida todos los dulces y golosinas. El gato regaló entonces al rey 4 cerezas mágicas para que se las diera a comer al pajarito azul. El rey dio a Pluma las 4 cerezas y el pajarito empezó a crecer, 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 hasta transformarse en un magnífico pájaro de tamaño impresionante. Entonces el rey se le subió en el lomo y emprendieron juntos un gran viaje. Por fin, la doncella Almendrina, el general Estrategia, el pastelero Mazapán y el sastre Hilo Fino podrían sonreír y saltar y bailar de alegría. Y a partir de aquel día, también el gato Bernabé pudo ir a palacio a merendar, disfrutando con los pasteles, rosquillas, tortas, bollos, mantecados, merengues, almendrados, natillas, empanadas, polvorones y muchas otras golosinas que le preparaba el pastelero Mazapán. La castaña que reventó de risa. Una vez iban de camino una brasa de carbón, una paja y una castaña. Llegaron a un río y no sabían cómo atravesarlo. La castaña, que era muy lista, propuso lo siguiente: «Como la paja puede flotar en el agua, yo me montaré encima de ella y me llevará nadando a la otra orilla. Luego regresará y te llevará a ti», dijo dirigiéndose a la brasa. A las dos les pareció muy bien y así se hizo. Primero la paja pasó a la castaña y luego volvió por la brasa de carbón. Pero cuando estaban a mitad del río, la paja sintió que se estaba quemando con el calor de la brasa y casi sin querer hizo un movimiento brusco y de una sacudida la tiró al agua. Cuando la castaña lo vio, le dio un ataque de risa. Se reía tan a gusto de ver a la brasa remojada, se reía con tanta fuerza que reventó. La paja llegó a la orilla completamente chamuscada. La brasa llegó más tarde, apagada por completo, chorreando.
Llegaron además muy enfadadas las dos con la castaña, porque se había reído cuando ellas lo pasaban mal, pero cuando vieron que con la risa había reventado su piel y estaba destrozada, se compadecieron y fueron a buscar al sastre para que la remendara y le recosiera el roto. El sastre solo tenía un trozo de tela de color más claro que el de la piel de la castaña, y tuvo que apañarla poniéndole un pedazo de ese color. Por eso ahora andan todas las castañas con un trozo de piel que parece un trocito más claro. El duende de la granja. En una casa de campo vivía una familia feliz. Las cosechas eran buenas, las vacas daban mucha leche y las gallinas ponían muchos huevos. Los vecinos les querían y ellos procuraban ayudar a todos. En la puerta de la casa tenían un nogal muy grande. La gente decía que tenía más de 100 años. El abuelo recordaba que cuando él nació, el nogal ya estaba allí. Un día cayó del nogal una nuez muy grande y al abrirla encontraron que dentro había un duende. El duende se quedó a vivir con ellos y ellos procuraban que se sintiera cómodo. Por la noche, cuando se iban a dormir, separaban unas pocas cenizas calientes junto al hogar para que el duende no pillara frío, y él, agradecido, lo vigilaba todo. Cuidaba de que las ratas no se comieran la cosecha. Envolvía las flores de los árboles con su aliento para que el viento no se las llevara, y cuando le parecía que las raíces tenían sed, llamaba a las nubes para que trayeran la lluvia. Y los niños jugaban con él y era su mejor amigo. El ladrón de pepinos. Un día, un labrador fue a robar pepinos al huerto de un vecino. Cuando llegó al huerto de los pepinos pensó: si puedo llenar el saco, los venderé y con el dinero me compraré una gallina que me dará muchos huevos. Cuando los pollitos nazcan, los venderé y me compraré una cochina que me dé muchos cerditos. Con lo que saque de los cerditos, me compraré una yegua que me dará caballos. Con el dinero de los caballos, me compraré una casa con jardín. Y en el jardín plantaré pepinos, pero yo no me los dejaré robar. Y si veo a un ladrón, gritaré con todas mis fuerzas: ¡ladrón! Y como este grito le salió de veras muy fuerte, el dueño del huerto lo oyó y fue corriendo a prenderlo. Cuando lo vio con el saco de los pepinos, le dio una buena paliza. La oruguita. Había una vez, sobre una hoja, un huevo pequeñito. Cuando hizo sol y calor, salió del huevo una oruga muy pequeña. Tenía mucho apetito. Acababa de nacer y tenía que crecer, así que decidió ir en busca de comida. El lunes encontró una manzana. Cras, cras. Hizo un agujero para comer, pero todavía tenía hambre. El martes encontró 2 peras. Cras, cras. Hizo 2 agujeros para comer, pero todavía le quedaba apetito. El miércoles encontró 3 ciruelas. Cras, cras. Hizo 3 agujeros para comer, pero no quedó satisfecha. El jueves encontró 4 fresas. Cras, cras. Hizo 4 agujeros para comer, pero era tan golosa. El viernes encontró 5 naranjas. Cras, cras. Hizo 5 agujeros para comer y solo entonces empezó a sentirse bien. El sábado encontró un pastel de chocolate, un helado de fresa, un pepino, un pedazo de queso, un caramelo, una salchicha, una galleta, un bollo, una raja de melón. Cada vez hizo un agujerito para comer y la oruga fue engordando, engordando. Pero por la noche, qué dolor de estómago. Al
Al día siguiente era domingo, y como había comido tanto la víspera, solo mordisqueó una hoja. Entonces se sintió mucho mejor, ya no sentía hambre. Además, ya no era pequeñita, se había vuelto grande y gorda. Entonces decidió dormir la siesta y se construyó un capullo. Allí se quedó durmiendo durante 2 semanas. Un día despertó y empezó a roer. Hizo un agujero en el capullo y salió muy arrugadita, pero cuando estuvo fuera se sacudió, ahuecó las alas y se convirtió en una linda mariposa. Mamá, afílame el lápiz. La mamá afila el lápiz y el niño dibuja. Dibuja un elefante que come ensalada, naranjas, plátanos y pan, y bebe agua y leche. Y las naranjas empiezan a rodar alrededor de la hoja. Mamá, afílame el lápiz. La mamá le afila el lápiz y el niño dibuja. Dibuja un cerdo muy gordito que come queso y bebe zumo de frutas, y tiene la cola rizada, y se pone a correr alrededor de la hoja. Y las naranjas siguen rodando y se caen encima de la nariz del cerdito, que gruñe de enfado y que vuelca su zumo de frutas. Mamá, afílame el lápiz. La mamá le afila el lápiz y el niño dibuja. El niño dibuja un tren con muchos vagones y muchos monos en los vagones, y también un loro subido en la locomotora, y el tren corre alrededor de la hoja. Corre a todo tren y choca con el elefante que digería su ensalada y sus naranjas y el pan y el agua y la leche. El elefante, furioso, arremete contra los pobres monos. Mamá, afílame el lápiz. La mamá le afila el lápiz y el niño dibuja. Dibuja a otro niño que lleva un globo y lo engancha a un poste bien alto para que el elefante glotón no se lo coma. El elefante lo mira de reojo y cree que es una naranja. Vaya si se la comería después de tantas emociones. El loro también ha visto el globo y se le ocurre desatarlo del poste. El globo empieza a volar alrededor de la hoja y el elefante corre detrás, y el cerdito y los monos y el niño y el loro. Mamá, afílame el lápiz. Pero la mamá ya está cansada y el niño llora. Y el elefante barrita, el cerdo gruñe, los monos chillan y el loro parlotea. Y el papá dice: ¿qué es este griterío? Es que no podré trabajar. Me parece, Daniel, que ya es hora de acostarte. Y el niño se duerme y sueña, sueña. Una historia de cangrejos. Doña Juana vuelve del mercado con un par de cangrejos en su cesta para hacer sopa. Deja los cangrejos sobre el fregadero y sale al jardín a buscar un poco de perejil, un poco de tomillo y una hoja de laurel. Mientras, los cangrejos han salido de la cesta y se han escurrido por el agujero de la cañería del fregadero. Cuando doña Juana vuelve, regaña a los niños, a su marido, al gato. Nadie ha visto nada, pero los cangrejos no están. Los cangrejos han ido bajando por el desagüe y se han instalado en las alcantarillas, y allí se han puesto a comer y a poner huevos. Una noche, mientras todo el mundo duerme, centenares y centenares de cangrejos empiezan a salir de su escondrijo. Llenan las calles, los jardines, los garajes, los tejados de las casas. Hay cangrejos en todas partes. Además, devoran todo lo que encuentran: zanahorias y coles, cebollas y judías, tomates y patatas, apios y berenjenas, naranjas y pepinos, limones y melones. La gente golpea a los cangrejos con escobas, palas, martillos, pero
pero hay tantos que la gente se desanima. Don Remigio, el pescador, tiene una idea. Coge todos los caracoles y las conchas que hay en la playa y forma un caminito hasta el mar. Un cangrejo se mete en el camino, luego otro, y así todos los demás, como una gran procesión. Cuando llegan a las rocas, una gran ola se los lleva mar adentro. Uf, ya era hora. Horacio y don Gaspar. Horacio era un caballo de tiro. Trabajaba con don Gaspar, que era trapero. Cada día recorrían la ciudad buscando cacharros viejos y cachivaches. Los niños de la ciudad ya le conocían y le regalaban terrones de azúcar. Don Gaspar cuidaba mucho a Horacio y Horacio se dejaba limpiar y cepillar y relinchaba de satisfacción. Una mañana, el rey de aquel país decidió dar un paseo por la ciudad. Prepararon su carroza, pintada de azul, y engancharon 4 caballos relucientes. Todos los ciudadanos salieron a la calle para ver desfilar al rey en su carroza. Don Gaspar y Horacio se pusieron en primera fila. El cortejo se acercaba poco a poco, y de repente, catacrac, una de las ruedas de la carroza se partió, y los 4 caballos y el rey, con su corona, rodaron por el suelo. Inmediatamente ayudaron al rey a levantarse. Pero, ¿cómo seguiría su paseo? Horacio se adelantó con su carrito y se puso ante el rey. A este le pareció muy amable y, ayudado por don Gaspar, se subió al carro y se sentó entre un butacón desvencijado y una cocina vieja. Los ciudadanos estaban sorprendidos, el rey en el carro del trapero. Después del paseo, al volver al palacio, el rey estaba muy agradecido y decidió premiar al trapero y a su caballo. Nombró a don Gaspar su trapero particular y le regaló una copa de oro, junto con un gran saco de algarrobas para Horacio. Tanto Horacio como don Gaspar estuvieron muy contentos. El trapero instaló la copa de oro en el establo y pintó un letrero en el que decía «Trapero del Rey». Cada vez que pasaban por delante del palacio, don Gaspar agitaba su campana y Horacio relinchaba de alegría. Así el rey sabía que estaban a su disposición. El viento del sur. Detrás de las montañas blancas hay un país triste donde el cielo está siempre gris, los árboles secos y los campos helados. La gente no sale de su casa y se queda junto al hogar con sus niños, sus perros y sus gallinas. Nadie conoce a sus vecinos porque nadie saca la nariz fuera del portal. Una noche llaman a la puerta. Ida y Ole abren y ven a un anciano de barba blanca, con una capa y unas botas. «He perdido el camino», les dice. «Estoy cansado y desearía descansar en vuestro pajar». «Pero, ¿cómo subirás al granero si no tenemos escalera?», responden los niños. Enseguida, Ida y Ole corren a casa del primer vecino. Este no les puede prestar la escalera porque ha perdido la llave de la bodega donde la tiene guardada. Entonces van a casa de la segunda vecina, pero esta no tiene luz para buscar la llave de la bodega. Luego van a casa de la tercera vecina, pidiendo una vela para buscar la llave de la bodega donde está guardada la escalera. Así el viejecito podrá subir al granero. Como Ida y Ole son muy amables, la vecina les acompaña con un farolillo a casa de la segunda vecina para que pueda encontrar la llave. Luego van todos a abrir la bodega. El primer vecino decide acompañarles con la escalera y así el anciano puede subir al granero. Los padres de Ida y Ole se han hecho muy amigos de los vecinos. Al día siguiente, el viejecito les da las gracias y les dice: «Tengo en mi saco
el viento del sur. Voy a dejarle soplar un poco. El viento del sur sale por la chimenea y sopla tanto que llega el calor. El hielo se funde, la hierba reverdece y las hojas empiezan a crecer. Ida y Ole están muy contentos de poder jugar con sus amigos vecinos en los prados verdes. 3 meses después, el anciano coge el saco con el viento del sur y se despide para ir a llevar el calor a otro lugar de la tierra. Ida y Ole están un poco tristes, pero ahora tienen amigos con quienes jugar al calor de la lumbre en invierno y saben que el anciano volverá con el viento del sur, así lo ha prometido. ¿Dónde está? Un lobo se pasaba las noches contemplando la luna. La encontraba hermosa, brillante, lejana, extraordinaria. Se quedaba ratos y ratos admirado, con la boca abierta y exclamando de cuando en cuando: ¡Oh! Una noche de mucho viento, la luna se cayó y fue a parar directamente a la boca del lobo, que en aquel momento estaba todavía más abierta a causa de la sorpresa y dio un «oh» más fuerte y más largo que nunca. La luna se le escurrió rápidamente por la garganta y sin que él se diera cuenta, se quedó lleno de luna por dentro. Todo el mundo estaba preocupado desde entonces. Las noches eran oscuras y todo parecía más triste. Pero al lobo, desde aquel momento precisamente, le ocurrió una cosa muy extraña. Cuando iba solitario por los caminos del bosque, mientras todos dormían, si abría la boca, se veía todo tan claro como si fuera de día. Estaba muy sorprendido y quiso saber qué era lo que le sucedía. Para ello, fue a mirarse a un pozo que le había servido de espejo otras veces. Cuando miró hacia abajo para verse en el agua y abrió la boca, la luna se le escurrió por la garganta y fue a parar al pozo, al fondo del pozo. A partir de aquel momento, el pozo se volvió tan brillante, que su luz se reflejó en el cielo y la luna volvió a lucir en lo alto. Todo el mundo se puso otra vez contento, pero al lobo le quedó una duda. Y desde entonces no sabe dónde está la luna verdadera y dónde su reflejo. ¿Estará en el cielo? ¿Estará en el pozo? Qué oscura quedó la boca del lobo. La rana bromista. Una vez, un pajarraco estaba comiendo miel en lo alto de un árbol. Una rana que lo vio le dijo: «Yo también quiero, invítame». El pájaro le echó una cuerda y le dijo: «Agárrate bien, que yo te subiré». La rana se cogió muy fuerte a la cuerda y el pájaro, ala, la fue subiendo hasta que casi llegó a la miel. De pronto, ¡pum!, este soltó la cuerda y ¡plaf!, la rana cayó al suelo. El pájaro se había burlado de ella. Entonces la rana pensó que también ella le iba a gastar una broma pesada, y como imaginó que, después de comer tanta miel, el pájaro tendría mucha sed, empezó a beberse toda el agua que veía. Primero la de los charcos, clop, clop. Cuando ya no quedaba ningún charco, la rana tenía la panza como un bombo y casi no podía caminar. Luego se bebió la de las fuentes, glup, glup. Ahora se había hinchado tanto que ya solo podía estar sentada. Pero fue hasta el río y se lo bebió entero. Ahora la rana parecía un globo y se quedó sentada porque ya no podía ni moverse. Todos los animales se reían al verla. Solo el pájaro, que tenía mucha sed, empezó a inquietarse al verla y dijo: «Hay que hacerla reír. Tiene que devolvernos el agua que nos ha quitado. Si no, nos moriremos de sed». No había quedado una sola gota de agua. Toda estaba en la panza de la rana, que hasta los ojos tenía hinchados, pero que por nada abría la boca.
La hacían reír, le contaban chistes, pero ella seguía con la boca cerrada y bien cerrada. Hasta que una anguila salió del río seco y arrastrándose se acercó a la rana. Con la punta de la cola le hizo cosquillas en la panza hinchada, y eso sí que no lo pudo resistir. Soltó una carcajada y empezó a salir a chorros el agua que se había bebido. De la primera bocanada, el pájaro bromista se quedó hecho una sopa. Y así se acabó la broma de la rana y la sed de los animales. El señor Año. El señor Año tiene 4 casitas con una chimenea y ventanitas. Tiene un jardín florido en la primera para pasar los meses de primavera. Cuando llega el verano, cierra la puerta y se va a la segunda que tiene huerta. Con exquisita fruta su cesta llena y junto al mar la come sobre la arena. Pero al llegar otoño, triste y huraño, a su casa tercera se va don Año. Mira a los arbolitos perder sus hojas y oye soplar al viento cuando se enoja. Y en su cuarta casita, muy abrigado, cuando llega el invierno ya se ha instalado. El semáforo azul. Una vez, un semáforo se volvió loco. De repente, todas sus luces se tiñeron de azul y la gente no sabía qué hacer. ¿Cruzamos o no cruzamos? ¿Estamos o no estamos? Pero el semáforo cada vez se ponía más azul que el cielo. Mientras esperaban a ver qué pasaba, los automovilistas tocaban el claxon, los que tenían moto hacían rugir el tubo de escape y los peatones gritaban. Pero, ¿dónde está el verde? Lo ha cogido el alcalde para hacerse una casita en el campo, contestaba un bromista. ¿Y dónde está el rojo? Lo habrán cogido para teñir los peces de los jardines. ¿Y el amarillo? ¿Dónde está el amarillo? Jejeje, lo han echado al aceite de oliva. Por fin llegó un guardia y se situó en medio del cruce para dirigir el tráfico. Otro guardia buscó la caja de mandos y quitó la corriente para reparar la avería. El semáforo azul antes de apagarse pensó: pobrecitos, les había dado la señal de vía libre para el cielo. Si me hubieran entendido, ahora todos sabrían volar.